Todavía no lo vemos en modo presentación, doctor. Si quiere intentar Ah, sí, nuevamente. permítame. Ahí Listo, ya está. lo vemos. Sí, adelante. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Pues otra vez en casa. Gracias. Lo que vamos a hablar hoy, platicar hoy, es sobre una parte fundamental para la producción agropecuaria, no solamente agrícola, eh, que es la nutrición vegetal agrícola. Eh, Como vamos a ver, y así parte del título de la plática, vamos a ver que hay algunos mitos que nos están haciendo ruido y pueden incluso llegar a generar problemas fuertes, problemas de índole social. También vamos a ver qué es lo que se está haciendo en cuanto a la nutrición vegetal, cuáles son lo que se sabe en términos científicos y tecnológicos en cuanto a las realidades de la nutrición vegetal y cuáles serían solamente algunas de las perspectivas. Eh, lo que les quiero mencionar en la parte de las perspectivas es que la nutrición vegetal, así como otras disciplinas del conocimiento humano, no está exenta al desarrollo de la electrónica. Y vamos a ver algunos de los ejemplos. Entonces, si me permiten. Bien, lo que hay que tomar en cuenta primero es que nuestra necesidad por producir alimentos, esto nos pone en un riesgo como planeta. Nuestra necesidad de alimento plantea uno de los mayores peligros para el planeta. Eh, entonces, es una frase que la quise poner porque nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra presencia en este planeta y si estamos aquí, necesitamos comer, pero eso implica un riesgo planetario. La agricultura se encuentra entre los mayores contribuyentes para el calentamiento global. Entonces, las ondas de calor que tuvimos ahora en la primavera y parte del verano, una parte importante de este calentamiento fue por la actividad agrícola. Y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. La agricultura per se desprende gases de efecto invernadero, en su mayoría metano, que se libera por el ganado. El bistec o las hamburguesas que nos comemos producen metano. Entonces, perdón, pero no nos quejemos. El arroz también produce óxido, gases de efecto invernadero, óxido nitroso, dióxido de carbono que se desprende a la atmósfera cuando se talan selvas y cuando se cría nuestro ganado. Entonces, estamos contribuyendo fuertemente al calentamiento global. Y una parte fundamental de la actividad agrícola es la nutrición de estos cultivos agrícolas. La primera pregunta que pienso que sería lo más lógico para iniciar es ¿de qué se alimentan las plantas? Las plantas que a su vez nos vamos a comer. Y las plantas se alimentan de los elementos que ven ahí.
de macronutrientes y de micronutrientes. Eh, Puse al lado el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, porque en términos gruesos estos son gratis, ¿sí? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que constituyen más o menos el 90% del tejido vegetal, se obtienen del aire y el agua. Sin embargo, los otros, los macronutrientes y los micronutrientes en términos agrícolas, cuestan dinero. Hay que pagarlos. Y se han separado en dos grandes grupos, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Por qué se les ha dado esta connotación? Porque los macronutrientes se consumen en términos de kilogramos por hectárea. Es decir, los cultivos agrícolas consumen el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el azufre en términos de kilos por hectárea, en términos gruesos. Y los micronutrientes, que son todos esos que ven ahí, se consumen por los cultivos agrícolas en términos de gramos por hectárea. Eh, y puede ser que algunos, por ejemplo, en el caso del selenio, que es un caso muy especial, eh, parece ser que a la planta no tiene uso fisiológico para este elemento, para el selenio, parece ser. Pero lo que sí se sabe desde hace mucho tiempo es que en rumiantes en pastoreo, cuando hay una deficiencia de selenio en la pradera, se genera una patología que se denomina músculo blanco y es una deficiencia de selenio. Entonces, paradójicamente, un elemento que a la planta no lo usa en su fisiología, al menos no se ha descrito bien hasta la fecha, que el selenio sea parte importante de la fisiología vegetal, para rumiantes es fundamental. Entonces, hay paradojas que nos tienen que reestructurar el concepto que tenemos de la nutrición vegetal. Bien, esto que está aquí se dijo hace más de 100 años. Eh, el, el cuadro que está ahí abajo es una eh, traducción de lo de arriba. Y dice que el significado completo del término fertilidad del suelo no se expresa con facilidad, y sigue siendo. Ya que existen muchas condiciones involucradas. La fertilidad potencial se mide por el contenido total de los elementos alimentarios contenidos en un suelo. Un suelo debe contener los elementos que se encuentran en las plantas, por lo menos. Ujú. Y esto pues ya se manejaba entre los especialistas hace más de 100 años. Bien, eh, hacia mediados del siglo XIX, un químico alemán, Justus von Liebig, empieza a sentar las bases científicas de lo que hoy entendemos como nutrición vegetal. Eh, Curiosamente, estudió con Gay-Lussac, uno de los grandes químicos de la historia. Y hasta donde sé, un mexicano de apellido Segura fue alumno de Justus von Liebig.
Cuando regresó a México, este mexicano, valga la redundancia, de apellido Segura, lo he tratado de rastrear. Me parece que tuvo algo que ver con la escuela de San Jacinto, donde pues antes estaba tanto la parte pecuaria como agrícola, que después iban a dar origen, por un lado, a la ENA, a la Escuela Nacional de Agricultura y a la Facultad de Medicina Veterinaria. Parece ser que él, cuando regresa a México, da clases ahí, en la escuela de San Jacinto, pero no me hagan mucho caso. Lo que sí se sabe es que Justin von Liebig fue el padre o el que sienta las bases de la nutrición vegetal en términos científicos. Y hubo por ahí en un momento un timbre que se le dedicó en su honor y pues bueno, vean ahí un dibujo de von Liebig, unas espigas de trigo y una retorta con los símbolos que para nosotros son cotidianos, el NPK. Bien, Liebig, entre sus trabajos, lo que hizo fue descubrir que las plantas se alimentan de nitrógeno y dióxido de carbono del aire. Ujú. Indicando que para esto hay participación de microbios en la transformación del aire hacia el nitrógeno. También establece un parámetro que es fundamental en la nutrición vegetal, que es la ley permítame un segundo, la ley del mínimo, lo cual indica que la nutrición vegetal se va a ver limitada si alguno de los nutrientes que las plantas requieren está limitado. Esto después se convirtió en esa imagen del barril que le hace falta una duela y que no se puede llenar. Liebig fue el que eh, lo establece en términos de la nutrición vegetal. También Justin von Liebig estableció que el carbono, cito a él, que el carbono de las plantas es tomado de esta atmósfera y el fósforo es necesario en la formación de las semillas. Esto es conocimiento de hace más de 150 años, más todavía. El concepto de generar recomendaciones de fertilizantes basados en el análisis de suelos y plantas parte de sus trabajos de Justus von Liebig. El crecimiento de plantas es proporcional a la cantidad de sustancias minerales, ojo, sustancias minerales en el fertilizante. ¿Sí? Perdón, lo voy a repetir. Sustancias minerales. Y la ley del mínimo, la deficiencia de un solo elemento limitará el desarrollo de las plantas aun cuando todos los demás elementos se encuentren en proporción adecuada. Esto fueron las enseñanzas de sus trabajos de Justus von Liebig. Fósforo. Eh, Aproximadamente en 1669, un alquimista alemán, Henning Brandt, pone a hervir, y es lo que está en esta pintura, en un matraz que tenía una pequeña perforación, pone a hervir orina. De hecho, en la Edad Media europea, la orina y las heces fecales humanas eran muy apreciadas para cuestiones de fertilización, pero también para cuestiones del tratamiento de las pieles y para la alquimia. De hecho, la orina se pensaba que haciéndole algún tratamiento
como su color es amarillento, pues era la semilla para, en un momento dado, producir oro. Y la orina, humana, era muy codiciada. Y este alquimista, pues no estaba exento, pero sucede que cuando la pone a hervir, descubre el elemento fósforo. Y bueno, esta pintura es bastante famosa y pues es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Bien, fósforo en el suelo. Eh, el fósforo puede tomar cualquiera de esos caminos que están ahí puestos, siempre y cuando esté en solución. ¿Sí? Puede ser, por un lado, tomado por las plantas, se puede aplicar en términos de un fertilizante, pero también puede sufrir lixiviación, es, escorrentía, pero también puede ser fijado por el suelo. Es decir, puede ser inmovilizado por el suelo. Si las plantas entran en una etapa, en un proceso de descomposición, el fósforo orgánico ahora eh, va a sufrir un proceso de mineralización para que las plantas otra vez los puedan usar como nutriente. Es decir, el fósforo proveniente de los tejidos de plantas y o animales, para que la planta lo use, tiene que sufrir un proceso de mineralización. También el material parental puede contener fósforo. Hay roca, esta roca fosfórica, por ejemplo, es un material pa- parental rica en este elemento. Y el fósforo también puede ser desabsorbido y absorbido. ¿Sí? Puede ser desabsorbido en la superficie de las arcillas y también puede ser absorbido y desabsorbido. O sea, se puede fijar y también se puede desfijar. Me disculpan el término, pero es esta idea. Ahora bien, el fósforo en el suelo se va a presentar en dos grandes formas, el orgánico y el inorgánico. ¿Mm? La fracción orgánica deriva, como lo vimos, de los restos de plántulas, células de la microbiota y otros productos metabólicos. Aproximadamente el 1% del fósforo orgánico se encuentra en forma de fosfolípidos y del 5 al 10% en forma de ácidos nucleicos. También el 60% del fósforo orgánico es en forma de inositol polifosfato. Y en muchos sistemas agrícolas en que la aplicación del fósforo al suelo es necesaria, eh, no va a ser disponible para las plantas agrícolas en el mismo ciclo agrícola. Es decir, si estamos pensando que aplicando un material, un fertilizante que contiene fósforo, las plantas lo va a usar en ese mismo ciclo, va a usar una cantidad pequeñísima. No es inmediatamente disponible para la planta. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a reestructurar nuestros planes de nutrición vegetal porque, como les digo, si se aplica hoy un fertilizante fosfatado, en una semana no va a estar disponible al 100%, ni en un mes, y puede ser que ni hasta en 3 meses, el 100% de él, por la química que tiene este elemento con el suelo.
Y en este dibujo se trata de ejemplificar esta situación. Eh, el fósforo que está en suelo puede ir y venir a la planta. Cuando ésta se descompone, suelta ese fósforo que tiene en sus tejidos, pero la disponibilidad es bastante lenta. Ahora bien, eh, hay un libro que lo tenemos aquí en la biblioteca que se llama pH, Her Majesty, Su Majestad el pH. Entonces, el fósforo no está exento a los efectos del pH en el suelo. Y aquí, usando este cuadro que nos es bastante familiar, quiero mencionar algo que es indebido. En abajo de la escala, del lado izquierdo dice rango de acidez y del otro lado dice rango de alcalinidad. Aquí la pregunta es, si la alcalinidad se da a pHs altos, ¿por qué podemos tener alcalinidad a pH de 4.5? Más bien, lo que se está ahí eh, dándole este mal uso o no se está manejando adecuadamente es el concepto de alcalinidad, porque la alcalinidad, como les digo, la podemos tener a pH de 4.5. Y aquí nos hablan de que eso ya es ácido, entonces pues eso no es alcalino. El asunto es que hay dos moléculas que forman la alcalinidad, el carbonato y los bicarbonatos. Ujú. Y estos se pueden mover desde 4.5 hasta más allá de 8. Más bien, lo que se debe de manejar aquí es rango de basicidad. Eso sí. Ujú. Entonces, una cosa es basicidad y otra cosa es alcalinidad. Y regresando a este cuadro, que es muy útil, podemos ver cómo el pH va a afectar la disponibilidad de los elementos nutricionales para las plantas de acuerdo a su valor. Vean que en el caso de nitrógeno tiene un rango más amplio que el fósforo, aunque el fósforo por ahí de pH de 8.5 sufre algunos cambios raros, baja la disponibilidad y luego otra vez sube. En el caso de este potasio es muy interesante porque es casi proporcional a la escala de pH. Eh, Empieza con di- disponibilidad baja por ahí del 4.5 y se mantiene a la alza hasta más allá de 9. El azufre, pues ahí está su respuesta. El magnesio responde mucho a los cambios de pH. Vean que en valores bajos de pH, la disponibilidad disminuye. Hierro es al revés, se disminuye en valores altos. El manganeso lo mismo, boro le pasa algo muy similar al fósforo. Cobre y zinc parece que son inversamente proporcionales y el molibdeno se parece mucho en su comportamiento eh, muy similarmente as- hacia el potasio. Entonces, el pH va a tener un papel importantísimo en la nutrición vegetal. Ahora, otra de las características de pH es que no es una propiedad conservativa del suelo. Es decir, los valores de pH son muy dinámicos en el suelo, ¿sí? Por eso es que es importante estar continuamente midiendo el pH de nuestros suelos.
muy dinámico en el suelo. Bien, en cuanto a potasio, en la capa arable, en términos gruesos, de estos suelos, de los entisoles, espodoxoles, alfisoles y molisoles, se tienen esos valores de potasio. Eh, Parece ser que hay suelos, perdón, como los entisoles que tienen bastante potasio. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿y ese potasio está disponible para la planta? Es una pregunta que hay que responder. Ujú. Porque yo cuando era estudiante nos decían que no era tan necesario hacer los análisis de este potasio porque México los suelos de México son ricos en potasio. Eh, sí puede haber bastante, pero la pregunta es ¿qué tanto es ese potasio disponible para las plantas? Eh, las fracciones en el suelo de este potasio se pueden manejar como les decía hace un momento, en potasio total, potasio no intercambiable, potasio intercambiable y el soluble al agua. Entonces también no bastaría nada más con saber cuánto potasio hay en el suelo, sino de estos cuatro eh, categorías de potasio, cuál es el que tenemos y cuál es el que más nos sirve para nuestro cultivo. Bien, en el caso del nitrógeno y de estos tres, de nitrógeno, fósforo y de potasio, las plantas absorben estos tres elementos de en diversas formas químicas. En términos formales se llaman en distintas especies químicas. ¿Cuáles son las especies químicas de nitrógeno, fósforo y de potasio que las plantas los toman? En el caso de nitrógeno, básicamente es en forma de nitrato. Ujú. Y el nitrato no es una sustancia orgánica, ¿sí? Es inorgánica. Y es la forma más comúnmente absorbida por las plantas, ¿sí? En suelos bien oxigenados. Y la mayoría de las plantas prefieren esta especie química de nitrógeno por su alta movilidad en el suelo. Sin embargo, también está la especie química amonio. Esta forma es no tan preferida por las plantas como en el caso de este nitrato. Sin embargo, es absorbida en condiciones donde el nitrato no está disponible, como en suelos anóxicos y en algunas plantas, especialmente de las familias de las solanáceas, pueden preferir esta forma de nitrógeno. Y las formas orgánicas de nitrógeno las toman algunas plantas, eh, pero es menos común y también porque hay menos disponibilidad en un suelo agrícola. Es decir, si la pregunta es, ¿las plantas pueden tomar como fuente de nitrógeno sustancias orgánicas? La respuesta es sí, pero en muy pequeña cantidad y en condiciones muy específicas. En el caso del fósforo, es principalmente absorbido en forma de fosfatos. No hay que olvidar que el ácido fosfórico tiene 3 pKs y aquí tenemos 2 de ellos, ¿sí?
el H2PO4 y el HPO4, con dos cargas negativas. Entonces, las plantas consumen su fósforo en forma de fosfatos monovalente o divalente. Y la disponibilidad de este elemento en el suelo puede ser limitado debido a su tendencia a unirse a ciertos minerales, a ciertas arcillas, como el estalófano y otros puede ser. Y es una de las grandes limitantes de este elemento. En el caso del potasio, este es absorbido en forma de ion potasio, ¿sí? Ion potasio. Y es la forma más común en que las plantas lo toman del suelo, ¿sí? Vean que en el caso del potasio, pues es muy versátil, porque si hay ion potasio en una sal, lo toman como no la sal, sino como ion potasio. Ahora bien, en el caso del nitrógeno en el suelo, un suelo agrícola se va a encontrar en el rango de 1.600 kilos por hectárea en suelos arcillosos. Vamos a tener 8.100 kilos, 8 toneladas de este nitrógeno en un suelo como los vertisoles. Y en los arenosos, como les mencioné, su cantidad pues es mucho menor, ¿no? Y tal vez bueno, no, tal vez de hecho, las turbas eh, profundas son los suelos que se han reportado con mayor cantidad de nitrógeno, ¿sí? Pero vean que también hay otra columna en el cuadro que es la disponibilidad anual. Es otro factor limitante. Puede ser que haya una cantidad importante de nitrógeno en el suelo, pero la disponibilidad puede ser baja. Entonces, este es otro parámetro muy importante a considerar a la hora de que mandamos a hacer los análisis de suelo. Y pues hemos platicado de cosas orgánicas y no orgánicas. Y la pregunta lógica es, pues, ¿qué es la materia orgánica? Y esto se define como todos los compuestos orgánicos contienen átomos de carbono. Es el elemento central que define a una sustancia orgánica, pero pueden tener también otros átomos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A esto se le denomina la materia orgánica. Y si una sustancia está fundamentada en la química del carbono, se considera que es una sustancia orgánica. Uh-huh. Hay algunas personas que al chon le ponen fósforo y azufre, el chomps, pero nos quedamos con esta definición química de la materia orgánica, que es la presencia del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. La materia orgánica. Y una sustancia orgánica es la que está fundamentada en la química del carbono, ¿sí? Y lo inorgánico, pues, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les pongo, arado, rastras, surcadoras, latas de aluminio, vidrios, supersulfato de calcio triple, el sulfato de potasio, el sulfato de amonio y entre otras muchas cosas son sustancias inorgánicas. La urea, no, la urea es orgánica.
La materia orgánica en el suelo es un factor importantísimo en la nutrición vegetal y en la poca afectación del suelo. Eh, esta fracción del suelo va a tener cantidades importantes de nitrógeno, de fósforo y de azufre también, que son esenciales para el crecimiento de las plantas, pero ojo, está en forma de materia orgánica, no está mineralizado. ¿Sí? Entonces, el ponerle un cascarón de huevo a una plantita en una maceta y pensando que de ahí va a usar calcio, pues sí lo va a usar, pero en muchos meses. Porque ese biocalcio se tiene que mineralizar a una forma asimilable por la planta, porque es una forma orgánica de calcio, los cascarones de los huevos. El proceso de mineralización, pues es un proceso bioquímico mediante el cual los microorganismos van a descomponer la materia orgánica eh, en formas más simples de materiales que pueden ser asimilados por las plantas. Eh, Dentro de este proceso hay una primera etapa que es la descomposición. Después viene la liberación de nutrientes y después viene la mineralización. Perdón, gracias. ¿Le cerró este menú? Gracias, perdón. ¿Sí? ¿Y cuáles son algunos de los factores que afectan a esta mineralización? Temperatura, humedad, pH del suelo. Y al final de cuentas, en términos operativos, la composición de la materia orgánica eh, son, al fin de cuentas, materiales ricos en carbono, como ya lo vimos. Pero hay un parámetro muy útil eh, para conocer o estimar, yo diría más bien, para estimar la fertilidad de un suelo, que es la relación carbono-nitrógeno. ¿Sí? Eh, y este balance es muy importante para los cultivos agrícolas. Por ejemplo, si hay un suelo donde continuamente se está incorporando material vegetal con una relación carbono-nitrógeno muy amplia, es decir, donde haya una concentración preponderante de carbono, la relación carbono-nitrógeno no va a ser muy buena para la nutrición vegetal. Tiene que haber un balance eh, no tan alejado uno del otro. Ujú. Y esto obviamente es especie dependiente también. Y suelo dependiente y de todos estos factores que les he comentado. Entonces, por ejemplo, en un suelo de zonas donde no hay una buena precipitación, climas BS, eh, tener una concentración alta de carbono no le hace nada bueno a la nutrición vegetal, porque ahí va a estar. Eh, si nos damos una vuelta por Zacatecas o por el norte de Coahuila, puede haber troncos en el campo y no se descomponen por la falta de humedad. Entonces, si incorporamos residuos lignocelulósicos de la cosecha, difícilmente se van a descomponer. Que pueden ayudar a la estructura, sí, pero la relación carbono-nitrógeno
es alta y más no hay una mineralización por la poca humedad que se presenta en el suelo. Desde el punto de vista agronómico, la materia orgánica es parte fundamental de la fertilidad del suelo. La mineralización contribuye a la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Lo que es esencial para el crecimiento de las plantas. Ciclo de nutrientes, este proceso es parte del ciclo. Ujú. Y yo aquí sí pondría una interrogación, ¿en verdad es un ciclo? Y esto lo platicamos, me parece que hace un año cuando platicamos de la teoría general de sistemas y bases termodinámicas en agricultura. Yo ahí sí pongo una interrogación. ¿En verdad es un ciclo? Y la sustentabilidad de la gestión de la materia orgánica y la mineralización en los sistemas agrícolas reducen la necesidad de fertilizantes químicos. Y aquí la gran pregunta, como lo pongo ahí, es ¿cuánto reduce? ¿Cuánto? Ujú. Porque hay una idea por ahí que aplicando únicamente materia orgánica y los residuos de la cosecha, vamos a mantener la fertilidad del suelo. No es cierto. No, nunca, nunca. Y es donde eh, a través de este mito, se pueden generar, y de hecho se han dado casos de levantamientos sociales, como pasó en este país que está al sur de la India, es Sri Lanka, donde se produce mucho arroz y el presidente en turno eh, hizo pues, una campaña muy fuerte para que los agricultores, los productores de arroz, usaran fertilizantes orgánicos. Y el resultado fue que produjeron, en el mejor de los casos, el 50% de la cosecha. Y hubo un levantamiento social, hasta el ejército tuvo que intervenir. Bien, la mineralización de la materia orgánica en suelos es un proceso nada fácil. Aquí hay algunas reacciones muy resumidas y a continuación las podemos comentar. Si partimos de MO, que es la materia orgánica en presencia de microorganismos, vean lo que se libera. Lo primerito que se libera, CO2. Agua y nutrientes, obviamente, pero se libera CO2. Después, en cuanto a la mineralización del nitrógeno, un segundo. Eh, partimos de en materia orgánica, por ejemplo, rica en nitrógeno, eh, el- en términos generales, puede ser, se puede representar como NH2 y la R puede ser muchas cosas, más agua, otra vez presencia de microorganismos, se libera NH4 y otras sustancias orgánicas. También. Sin embargo, también se puede presentar el proceso de la nitrificación, que es partiendo de este NH4 que se formó vía la amonificación, más oxígeno y ciertas especies de microorganismos producen N2, perdón,
NO2, ¿sí? Nitritos. Y después esta molécula nitrogenada en presencia de oxígeno y ahora de otras bacterias el grupo de las Nitrobacter produce el nitrato. Entonces, el punto aquí es que desde la materia orgánica hasta nitrato, el camino no es recto. No es nada lineal. Y además desprende dióxido de carbono. En el caso perdón, del carbono, que está ahí puesto como CN, HM puede tener varios subíndices, más oxígeno en presencia de microorganismos, produce otra vez, vean, CO2, más agua y energía. Por eso es que las compostas tienen una etapa que son muy, que se libera mucho calor, pero también al formar composta estamos generando CO2. En el caso del fósforo, que está presente en la materia orgánica, que es la R con la P, más agua, microorganismos, tenemos fosfatos y otras moléculas. De tal forma que el nitrógeno del suelo, como lo vimos, lo vamos a tener en dos grandes formas, en orgánico e inorgánico. Esto ya lo vimos. Y aquí únicamente para esquematizar, para hablar de la otra fuente de nitrógeno de uso en nutrición vegetal, pues es la fijación simbiótica del nitrógeno, que se da, como saben, por la presencia de bacterias del género Rhizobium en las raíces de las leguminosas. Y lo que hace esta bacteria, la planta le deja vivir en sus raíces, lo alimenta con esqueletos de carbono y la bacteria toma el N2 del aire y lo pasa a la planta. Es decir, entra en la fase de asimilación. Una cosa es cómo entra el nutriente a la raíz de la planta y otra es cómo lo asimila. Y en el diagrama de la derecha está la asimilación del nitrógeno N2 vía fijación simbiótica y el nitrógeno desde el nitrato hasta formar moléculas como glutamina y glutamato, que ya son moléculas orgánicas donde se asimilan estas formas de nitrógeno. Una fuente de materia orgánica muy usada, permítame un segundo, pues son los estiércoles. Y el uso de ellos se recomienda mucho y se usan desde miles de años. Aquí, en esta tabla, tenemos el porcentaje de nitrógeno y de carbono y de humedad de varios tipos de los estiércoles. En el caso del bovino, el porcentaje de nitrógeno no llega al 1%. En el caso de borrego, 2%. En el caso de cerdo, 2.7%. En el caso del pollo, 5.1%. Pero vean que en el caso de bovino, tiene mucho carbono. ¿Por qué? Porque viene de la fibra de los forrajes que los rumiantes consumen. Y esto va entonces a afectar lo que les comenté de la relación carbono-nitrógeno,
Sin embargo, en el caso del porcino, la relación carbono en nitrógeno es más estrecha. Ujú. Tiene menos que la de pollo, pero la relación carbono-nitrógeno es más estrecha. Entonces, vean los porcentajes. El de bovino es un poquito arriba del 0,5% y no llega al 1%. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, hay datos de muchos cultivos. Aquí es un pequeño resumen de distintos cultivos y la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio extraído por tonelada de cosecha. En términos del grano, por ejemplo, el maíz se lleva 18 kilos de nitrógeno eh, por cada tonelada de grano, fósforo 9,6 y potasio 25 kilos. En el caso de trigo es 32, 11, 33, es decir, el trigo consume mucho potasio, más que el maíz. La cebada, por ejemplo, 21, 8,3, 6,7. Ahí es una gran consumidora de nitrógeno. Papa, por ejemplo, es 3% de nitrógeno, 1,5 de fósforo y 6,5 de potasio. Es un cultivo importantísimo, pero es de los más nobles desde el punto de vista de sus requerimientos nutricionales. Vean el caso del cafeto, 112 kilos de nitrógeno por tonelada de fruto, 18 de fósforo y 125 de potasio. Entonces, estos son datos que nos tienen que hacer reflexionar en la producción de café. Y hay por ahí ideas que reincorporando los residuos y haciendo compostas y esto, es muy difícil que con una fuente exclusivamente orgánica se cubran los requerimientos nutricionales del café y de muchos otros cultivos. Es muy difícil. Vamos a ver ya casi para finalizar y no quitarles mucho tiempo. Una experiencia que tuve con agave en Tequilana, en, en la región de Arandas, y pues hicimos un muestreo de suelos entre ellos para ver el pH y los resultados ahí están, que los ven en la columna de la izquierda. Y en términos gruesos, en el promedio, perdón, pues nos daba un pH de 5,1. ¿Sí? Y vean cómo le va a los distintos nutrientes con ese pH. Ujú. Entonces, un primer paso para hablar de nutrición vegetal, por lo menos en agave azul, en arandas, es corregir pH, hacerlo más básico, más hacia el 7, porque estamos muy hacia el 5. Y vean lo que pasa cuando se tiene este pH. Hay poca disponibilidad de nitrógeno, de fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro no tanto, el manganeso parece que no hay problema, ni con boro, ni con cobre, ni zinc. Pero quiero que vean el caso del calcio y lo mantengan ahí en su mente, ¿sí? Entonces, antes de hacer algo, hay que corregir pH, hacerlo más hacia el 7. Lo que van a ver a continuación son los requerimientos
de varios, de 5 elementos que consume el agave azul en 80 meses de ciclo agrícola. Esto es en el caso de calcio y su consumo distribuido en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 80 meses. Y al final del cuadro, en la parte baja del recuadro, está la cantidad total de este elemento que se lleva en kilogramos por hectárea. Y también está en kilogramos, perdón, en gramos por planta y en kilogramos por hectárea. Esto es para, eh, perdón, ¿qué pasó? Ahí está este elemento. El que sigue, el caso de este nitrógeno. El que sigue es magnesio y fósforo. Entonces vean que curiosamente, y se sale de los cánones de los cultivos básicos y otros, el principal elemento que el agave azul consume es calcio, y por mucho. En el caso de fósforo, por ejemplo, no llega a 1 tonelada su necesidad por hectárea, en 80 meses. Pero calcio consume muchísimo. ¿Sí? También para potasio, nitrógeno no es tanto, magnesio tampoco, fósforo parece ser que es el menos, pero calcio es muchísimo. Y aquí están los 5 en una sola gráfica en el tiempo de 80 meses de ciclo de la planta. Entonces, con estos datos en mano, podemos empezar a establecer planes de nutrición vegetal. Ojo, no dije fertilización. ¿Por qué? Porque desde mi muy personal punto de vista, y puede haber gente que no esté de acuerdo y se respeta, con la tecnología y el desarrollo científico que hay a la fecha, el término de fertilidad o de recomendaciones de fertilizaciones en una región ya está superado por el concepto de nutrición vegetal. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de las plantaciones, cafeto, como cacao, como cítricos, aguacate, ya podemos determinar la necesidad nutricional incluso por árbol y prácticamente hacerlo en tiempo real. Hace 40 años una estación meteorológica nada más la tenían las universidades y el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora la que ven ahí en la foto cuesta 7,000 pesos y le mandan los datos a su celular. También hay sensores de NPK que pueden estar censando las concentraciones de estos elementos continuamente y hacer un dispositivo para que se lo manden a sus celulares bastante fácil. Además, contamos con la tecnología de satélite, donde podemos discriminar e identificar las zonas que requieren de mayor trabajo, de mayor análisis. Esta es una parcela de aquí de la facultad con maíz forrajero. Es el NDVI
contrastado y vean que hay zonas perfectamente identificables, incluso se pueden conocer las coordenadas a fracción de segundo. ¿Dónde están los puntos rojos? Valga la redundancia, ¿sí? Para entonces abocarse a ver cuáles son los problemas que hay en esos puntos rojos. Y esto, como les digo, incluso ya se puede hacer casi en tiempo real. Sin embargo, hay mucho trabajo desde el punto de vista de la percepción remota. Hay muchos artículos. Donde hay poco es cuando se necesita hacer la correlación entre la percepción remota con los datos de campo. Hay que meterse al campo para tener datos del cultivo en las condiciones in vivo e in situ. Y entonces ahora sí, con todos estos sensores y las imágenes de satélite y o de drones, hacer las correlaciones necesarias para entonces ahora sí puede ser, siempre que no haya nubes, irnos con imágenes de satélite y si hay nubes, lanzar volar el dron. Eso ya se puede hacer. Y para finalizar, pues esta imagen que ya no estamos tan lejos de esto. Y pues muchas gracias y si hay preguntas estoy a sus órdenes y otra vez dándole las gracias por la invitación. Gracias. Pues muchas gracias, doctor José Luis. Siempre es muy grato escucharlo, siempre además es grato saber que dentro de las universidades nacionales tenemos investigaciones que pueden servir a los productores y a diferentes sectores de las cadenas o los sistemas agroalimentarios. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, tengo preguntas en este chat, en el chat de Facebook y en otro chat de WhatsApp. Y me gustaría preguntarle eh, ¿qué papel juega o cómo debemos de ver ahora, después de haber visto su presentación, el tema de la recarbonización de los suelos agrícolas? ¿Es bueno buscar la recarbonización? ¿No lo es? ¿O sí en qué aspectos? Bueno, como vimos, no hay que perder la química. No hay que perder de vista que la mineralización de la materia orgánica, como lo vimos, produce, entre otras cosas, dióxido de carbono en forma inherente. Entonces, lo que hay que buscar, que lo vimos también, es no separar tanto la relación carbono-nitrógeno en términos, digamos, cuantitativos, concretos, ¿sí? Siempre hay que buscar una relación carbono-nitrógeno que no sea tan amplia, ¿sí? Y eh, la fijación del CO2 por fotosíntesis, al final de cuentas, vamos a ir hacia la producción de esta materia orgánica. Ujú. Entonces, en la medida en que se logre tener cultivos o sistemas de producción agrícola en las que podamos tener una relación carbono-nitrógeno más estrecha, nos ayudaría a disminuir la concentración de CO2 atmosférico. Es lo que pienso. Muchas gracias. Entonces se vuelve un trabajo todavía más complejo de cómo se está Sí, planteando, ¿no? sí, Se claro. necesita tener información sobre Sí, la calidad de los suelos previo a, el contenido de los suelos, perdón, previo a empezar este programa de regeneración, de agricultura regenerativa, etcétera, para ver qué niveles tienen de mayor cantidad y menor y lograr ese equilibrio del que usted nos habla, ¿no? así es. Así Voy a es. darle la palabra antes de leer otras preguntas al doctor Rambila. Adelante, doctor Rambila, por favor. Bueno, como siempre, José Luis, Doctor, muchas gracias. Es un placer saludarlo, doctor. Gracias por estar aquí. pues el que sabe, sabe, José Luis. Es, Me, es, es, me muy encanta amable, doctor. escucharte. Eh, mencionaste que en Sri Lanka promovieron mucho lo de materia Sí, orgánica para mejorar
según esto, la producción de arroz y Sí, resultó al revés. sí, ¿Qué, así qué es. opinas de la labranza de conservación? Que se, Es muy útil porque se ha demostrado que la estructura de los suelos no se afecta tanto. Eso es una labor muy útil que se debería de estimular más. Sin embargo, se puede presentar un fenómeno. Como hay poco volumen de suelo que se mueve mediante la labranza de conservación, y se pueden presentar, y de hecho lo tenemos aquí en la, en la facultad y en el Valle del Mezquital también. Lo he visto en otras partes del país. Eh, alfalfas cloróticas, alfalfas pálidas, amarillentas. Por nitrógeno, si uno escarba un poco y ve los nódulos rojos, los nódulos de este Rhizobium rojos, no es por falta de este nitrógeno. Si están grises, sí. No, hay nódulos, pero no son funcionales, no están fijando nitrógeno. Pero si son rojos, como le digo, no hay problema. Pero aún así, se pueden presentar alfalfas cloróticas. Y si uno, y de hecho se hizo aquí, un análisis de suelo y salía el nivel de hierro alto, pero se mantenía la persistencia de la clorosis en las alfalfas. Afortunadamente en la facultad no se usa este agua negra, es este agua de presa y de lluvia. Y persistía esta sintomatología de la alfalfa clorótica, con niveles por este análisis de hierro alto. Sin embargo, aquí cuando les hice la pregunta al encargado de esto, le dije, oiga, ¿cómo está el hierro? Alto. Y le digo, sí, pero ¿es hierro cero, 2 o 3? Porque el cero, el totalmente reducido, difícilmente, difícilmente va a tener actividad fisiológica en la planta. Y si me apuran, difícilmente va a catalizar reacciones enzimáticas en la fisiología de la planta. El que es útil es el 2 y el 3. Y estos son especies químicas oxidadas. Entonces, si no hay oxigenación, aireación del suelo, se puede tender a la reducción de estos metales. Bueno, sí, te escucho. sí, Déjame resaltar, o bueno, que tú resaltes lo que dijiste del café. sí, Usar residuos del café, que es parte de la economía circular que se está empujando, sí, tiene muy poquito impacto. Claro, es mejor reciclarlo que tirarlo al río, ¿verdad? O contaminar. claro, lógicamente. A ver, ¿puedes Sí. abundar sobre eso? Sí, bueno, de hecho hace un año tuve la oportunidad de estar con un productor de café en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Tetela de Ocampo, y una práctica que me pareció interesante es que la cascarilla del café en pergamino no la desecha, sino que la regresa a sus campos y Sí. se forma una especie de acolchado natural o orgánico y con buenos resultados. Y eso es bueno. Lo que sí sería de pensarse es si esa cascarilla la incorporar al suelo. ¿Por qué? Porque entonces estaría aumentando la relación carbono-nitrógeno. Mucho. Pero la cascarilla del café
pergamino como acolchado natural, le está dando muy buen resultado. No para elevar la fertilidad del suelo, no, sino para conservar agua más tiempo, reduce los ciclos de riego, para otras cosas, no para nutrición de este vegetal. Ah, qué bueno que aclaras. Muy Sí. bien, gracias. No, usted, Adelante, doctor. Gracias, Vero. doctor. Gracias. Te voy a leer, antes de darle la palabra a Miguel, una pregunta de chat de aquí de Zoom y es en relación a entonces los nutrientes que tienen un comportamiento dinámico en el suelo. Dinamiquísimo, mucho, muy, muy dinámico. No, o sea, no podemos hacer un análisis y pensar que eso se va a tener para las séculas seculorum. No. Hay que estar continuamente midiendo nuestros nutrientes. Y hace 40 años eran los análisis de suelos que se mandaban pues aquí cerca de la facultad, a guanos sin fertilizantes, y después de 3 meses, pues ya nos daban los resultados. Ahora, pues eso ya no hay. Como lo vimos, se puede estar midiendo casi en tiempo real. Es una ventaja. Todo este tipo de sensores que se están utilizando, que están en el mercado últimamente. Justo el día Sí, de ayer veía yo unos sensores que son totalmente herméticos, que pueden ir a la par de las raíces de árboles 50 eh, centímetros, 1 metro de profundidad, y que es correcto, pueden es obtener correcto, información sobre la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, los es nutrientes del correcto, árbol, etcétera, ¿no? Es una maravilla en la que nos es estamos correcto. Ya presentando. no puse más sensores, pero por el tiempo y el espacio, pero hay sensores incluso para árboles que miden el flujo de savia en tiempo real. Es impactante Sí, conocer y emplearlos, porque los comentarios es que son muchos dispositivos que se terminan de ensamblar en México por empresas mexicanas y que son disponibles incluso a costos muy bajos, ¿no? así es, Relativamente bajos. así Miguel, es. adelante, por favor, con tu pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Felicitarlo, doctor. La verdad es que hizo Pues muchas gracias. un recuento de este tipo de agricultura desde tiempos inmemoriales, pero de a 200 años para acá es- se empieza a medir la nutrición vegetal, como bien lo señaló en el siglo XIX. Pero yo tengo algunas preguntas derivadas de su presentación. La primera tiene que ver con el aprovechamiento de las aguas residuales Sí, para el proceso de nutrición vegetal. ¿Qué tan viable es? ¿No? Porque hay cierto rechazo por los consumidores de consumir este tipo de productos que provienen de estas aguas, ¿no? Como lo vemos en lo que se desemboca en Tula. La siguiente sí. pregunta es, ¿qué tan difícil es esos conocimientos que usted amablemente nos ha compartido? ¿Qué tan difícil son de transferir a los productores? Porque esto no es tan común. Inclusive en muchos de los que estamos aquí, que nos dedicamos un poco al sector agropecuario, este, tenemos hay algunos temas que tomamos como sinónimos inclusive, ¿no? Como fertilización y nutrición vegetal, y usted hizo hincapié que no es lo mismo. Así. Y un par de preguntas más. En parte de las metas que tiene la presente administración están orientadas a hacer una transformación en la forma de producir, tener una orientación más agroecológica y una disminución de fertilizantes de síntesis química. Derivado de lo que usted ahorita señaló, que no solo se requiere meterle más fertilizantes, sino cómo conocer el proceso al ciclo del suelo y de los nutrientes para su mejor aprovechamiento. Y finalmente, ¿qué porcentaje de estos 21 millones de hectáreas que se siembran considera usted que hacen análisis de suelo para tener una mejor nutrición vegetal? Sé que lo abrumé con tantas preguntas, Sí. pero agradeceré sus respuestas. Mire, para responder la primera, yo vivo en el Valle del Mezquital, en la Toturilco de Tula. En el Valle del Mezquital hay 89,000 hectáreas de riego y todas se riegan con agua negra.
de la Ciudad de México. ¿Sí? Eh, Me tocó hace unos años asesorar un rancho alfalfero en el refugio, también en el mismo este municipio. Y había manchas en ciertas parcelas donde ya no crece nada, o sea, ni pasto. Ujú. Y pues hicimos sí algunas pruebas, pero no hallamos, por ejemplo, plomo, cobre, zinc, ¿no? ¿No? O sea, no. Más bien, ¿quién sabe qué entró en el agua de riego que mató al suelo? Así literal, mató. Sin embargo, hay aquí un amigo de la facultad que él sostiene que en las aguas negras del Valle del Mezquital hay ausencia de metales pesados. Yo lo dudo, yo lo dudo. La procesadora de agua negra que está también en la Totonilco de Tula, lo que estaban haciendo era separar los lodos del líquido y después el líquido ya sin los lodos regresarlo al río Tula y de ahí hasta el Golfo, hasta el Pánuco, ¿no? Sin embargo, los lodos que se sacaron del agua negra se los iban a dar a los agricultores como fertilizante, sin ningún otro proceso. Pues a mí se me erizó la piel, porque entonces todas las sustancias tóxicas, orgánicas y no orgánicas del agua negra, otra vez se van a regresar al suelo. Ujú. Y bueno, en las mañanas cuando vengo hacia acá, hacia la facultad, es casi diario, salen las camionetas que vienen de allá hacia la central de abastos con el betabel que viene pues en las cajas de las camionetas muy fresquecito que hasta se antoja, pero unas horas antes estaba en un suelo donde se ha regado durante años con agua negra y como no lo pueden vender con los residuos del suelo en el bulbo, pues van al canal de riego de agua negra y lo enjuagan y ya lo suben a la camioneta y ya se ve súper fresco, muy orgánico a la central de abastos. Y lo mismo pasa con la lechuga, con el ejote, con la calabacita, con el coliflor, con el maíz forrajero, con la alfalfa y el frijol. Y lo que sí se sabe es que en el área desde a Totonilco de Tula, a Titalaquia, Tlaxcuapan, Tlahuelilpan, hasta Ixmiquilpan, el cáncer está repuntando. Eso sí se sabe. Entonces, por otro lado, difícilmente se puede pensar en dejar de usar el agua negra en el Valle del Mezquital. Incendian Hidalgo, para nada. Yo propuse hace tiempo un filtro de zeolita antes de que entrara el agua a la parcela. Y afortunadamente en la periferia, en específico en Apasco, que colinda con Atotonilco, hay minas de zeolita. Y lo que sí se sabe, y si gustan, agendamos una plática sobre zeolita, que es una maravilla, puede filtrar los metales pesados. Eso sí se sabe. Perdón, las otras que me dijo. Era en el tema de esta transición que se pretende hacer
de aumentar las prácticas agroecológicas con el uso masivo de materia orgánica y esta sustitución de fertilizantes de síntesis química. ¿Qué tan viable la ve? Y la otra fue la dificultad de que estos conocimientos, así como cualquier transferencia de tecnología, Ok. que se tienen Sí, para hacer llegar a los diferentes productores, ¿no? sí. Básicamente. Primera, si eh, no me gustaría hablar de prácticas agroecológicas o no agroecológicas. Lo que a mí me gustaría que se manejara es el sistema de producción agrícola. Si ese nuevo sistema de producción agrícola que se está pretendiendo instaurar cubre con las necesidades nutricionales de los cultivos, bienvenido. Si no, piénsale mejor. ¿Sí? Porque ya vimos que únicamente con nutrición orgánica, no digo que no se logre, pero se necesitaría volúmenes gigantescos de compostas y de estiércoles para suplir las necesidades nutricionales del cultivo que me diga, incluso del alfalfa. Y el tercero era sobre transferencia de tecnología, ¿verdad? Más o menos. Creo que se congeló esta imagen del señor Ponce. Miguel, bueno, en lo que Miguel Sí. regresa, déjenme platicarles un poco. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de visitar la planta de la que habla, la planta de Atotonilco. La verdad es que la cantidad de agua que alcanza a procesar la planta es realmente mínima con la que se Sí. vierte directamente a los ríos. Entonces, yo creo que no es una falla de la planta, sino que más del 60% del agua se va sin tratar, se va cruda y es la que lleva la Así mayor es. cantidad de minerales. En cuanto a los lodos que genera la planta, tienen ya acumulado muchísimos lodos. Estos lodos tienen la cualidad que pasan por un proceso de biodigestión. Entonces, son lodos que realmente no tienen bacterias ni E. coli, etcétera. Y es una buena fuente de abonos orgánicos y lixiviados. Sí, Sin pero embargo, perdón, o sea, el asunto microbiológico no me quita el sueño, ¿eh? O sea, puede haber mucha col y demás, pero ¿cómo está el nivel de plomo, de zinc, de cobre, de metales pesados? Ese es el principal problema. hay 3 laboratorios que certifican la planta. Nos tocó tener reuniones diferentes con los laboratorios. Los 3 coinciden en que el nivel de plomo y otros metales pesados que salen de la planta es realmente muy por debajo de los estándares. Sin embargo, como les comentaba, mucha del agua pasa totalmente cruda al río y es donde ahí sí ya no hay como tanta vigilancia. Ahora, Miguel, no sé perdón, si quieres. lo que no hay que olvidar es que estos metales pesados y en específico el plomo son bioacumulables. Sí, sí, ese es el problema, ¿no? O sea, Entonces, puede haber falta, puede haber poquito, pero si es continuo, es bioacumulable. así es. Ujú. Miguel, no sé si quieras tu última pregunta, no la Perdón, recuerda no el sé doctor. si alcanzó a escuchar lo que le respondí de la segunda. Sí, más o menos, ahora sí que la tecnología me falló, me sacó del sistema. Sí, bueno, Lo- decía, más que hablar de prácticas agroecológicas o no agroecológicas, a mí me gustaría hablar en términos de los sistemas de producción agrícola. Y si esos sistemas, los que sean, en términos de la nutrición vegetal, suplen las necesidades de los cultivos, bienvenidos. Si no, hay que volverle a pensar. y la última era, para no, Y lo de transferencia, sí, claro, de hecho, hace unos años di un curso en el CIMIT sobre nutrición vegetal en el Batán y en su sede en Nayarit.
Y sí se vio que, bueno, si bien estaba planeado para técnicos, para ingenieros agrónomos, la metodología se puede eh, adecuar a nivel de productores sin mayor problema. Y créanme que son muy receptivos los productores. De hecho, creo que tuve más problemas con los técnicos, con los ingenieros agrónomos que con productores. Sí, claro. Muchas gracias. No, de qué a usted. Muchas gracias. Por ahí tenía Luis, si no mal recuerdo el nombre, la mano levantada. Una disculpa, Luis. Si tienes todavía tu pregunta, eh, solo levanta la mano para que te vuelva a ver. Tenemos otras preguntas. De hecho, hay varias preguntas en otro de los chats, pero son comentarios. Respecto a la insistencia de virar hacia una agricultura orgánica, que hasta manuales de bioinsumos se han promovido desde SADER, ¿cree usted necesario empezar a mantener una postura más organizada por parte de los científicos que haga frente a esta visión? Sí, tiene que ser más científica, más, claro. Y también quitarnos de la cabeza y del discurso eh, en general que el concepto, y lo demostramos en una de las pláticas que di, que la agricultura debe de ser sostenible. Eso es ilógico, eso no existe. Ah, ¿Por sí, sí. qué? Para empezar, por termodinámica básica. Eso no existe. Lo que sí debe de darse es una agricultura sustentable, eso sí. Y nos tenemos que preocupar mucho porque sea sustentable. Sostenible nunca lo va a ser. Muchas gracias. En verdad hay muchísima confusión sobre el término de sustentabilidad o sostenibilidad. Cada Sí, país o cada organización lo ha tomado como le suena más bonito, sin tener exactamente, tanta fundamento científico exactamente. y causa muchas veces esta controversia cuando se van a temas técnicos o en eventos con científicos, ¿no? Sin embargo, pues la academia no toma una postura, lo va tomando como el gobierno de cada municipio, estado o incluso el país toma el estandarte de sustentable o sostenible, ¿no? Entonces, pues como mucho hemos hablado aquí, parte de lo que trata de promover la red es todo este conocimiento, hacer la vinculación, generar todas estas redes técnicas que permitan ir orientando a quien requiere cuáles son los conceptos adecuados, por qué son estos conceptos y crear esta red que permita tener una agricultura sustentable, mejorar el planeta y continuar con creando la seguridad alimentaria que requiere principalmente nuestro país. Pues, doctor José Luis, no me queda a mí más que agradecerle nuevamente su participación. Sabe que para nosotros es un placer escucharlo y aprender de cosas más técnicas que muchas veces se nos pasan porque no es realmente nuestros temas y es importante ahora, como nos recordó, que debe hacer una agricultura sustentable. Muchísimas gracias a todos por participar. Doctor Brambila, le doy la palabra para que cierre esta mesa de diálogo y después les doy un breve mensaje. Gracias, José Luis. Excelente, Muchas excelente. gracias, doctor. Muy amable. Y hay que seguir platicando porque, bueno, a lo mejor no es correcto decirlo, pero cuando hay nuevo gobierno, hay que empezar a enseñar, porque si no traen no conocimientos, ocurrencias, y Eh, entonces se complica el asunto. sí, Pláticas como esta permiten ir orientando a los que toman decisiones. así es. Sí, Pero doctor. Tiene excelente, toda la José razón. Luis. Muchísimas Muy amable, gracias. gracias. Gracias, doctor. Adelante, Vero. Muchísimas gracias. Yo no quiero más que recordarles que vamos a continuar con las mesas de diálogo un poco más lentos. Los vamos a hacer aproximadamente una vez al mes. En caso de que tengamos temas que son muy, muy relevantes en la Red Mexicana de Bioeconomía Circular o como país,
vamos a tratar de tener esos temas en el inter de este mes. Los vamos a avisar vía el chat de bioeconomía, así que quien aún todavía no pertenezca a la Red Mexicana de Bioeconomía Circular y esté interesado en participar en las mesas de diálogo y de todo lo que se platica en esta red, los invito a que me envíen un mensajito y yo con muchísimo gusto los incorporo a la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, donde también estamos informando sobre los eventos de la Red Latinoamericana de Bioeconomía y los documentos que se tratan, que se trabajan en él. Les agradezco mucho su atención y bueno, espero verlos en la próxima mesa de diálogo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.